Rubén, usted dijo hace un momento en el corte anterior, ¿no?, el riesgo de que no se esté dando aquí la información correcta en Panamá en cuanto a los casos. Déjeme decir algo. Eso está prohibido. En crisis, no. Lo peor que puede hacer un Estado es ocultar información. Okay. Porque pierde la credibilidad. Pero voy a ponerlo de esta manera, ¿no? Porque como controlas la información, tú eres el único que la tienes, estás obligado a que la gente confíe en ti. Tu negocio es que el público confíe en la información que tú das. Pero yo creo, mira, yo en contrapunto voy a decir lo siguiente. Esta crisis epidemiológica invita a que la gente sea más honesta y sincera. No ocultar si tienen síntomas, si tiene un pariente que tiene la posibilidad de haberlo contraído, sino hacerlo en forma directa y reportarlo, porque lo grave aquí sería... Lo que sí hay que ocultar... Permítame, señor Murga, lo grave aquí sería que no se reporten estos casos. O sea, aquí lo importante es la prevención. Actuar ya después que ya el virus ha tomado cuerpo es distinto, pero si aquí alguien tiene un familiar con las posibilidades o la sospecha o la duda, si está o no ha contraído este virus, yo creo que lo propio es decirlo de frente, reportarlo a las autoridades, porque eso ayudaría primero a tratar de controlar la crisis epidemiológica, pero por otro lado también para evitar tener que saturar los hospitales. Nos daría la oportunidad de hacer una programación correcta y conocer la realidad de este contagio. Yo no creo que... Aquí tiene que ver mucho la sociedad también, o los ciudadanos, ¿no? Pero hay una información que sí tiene que ocultar el gobierno. Y es su honor. No ocultarla, tiene que ocultar la identidad de los enfermos. La confidencialidad. Sí, ¿por qué? Porque claro. se han dado incidentes. Yo he visto una hija de Teresita Llanes de Arias que ella misma mucha gente lo está haciendo. Publicó sin ningún problema, porque eso no es para vergüenza. Uh-huh. Es advertencia. Sí, pero se han dado incidentes, como el hijo de Abraham Sayet, ¿Cuál hijo de Abraham Sayet? El muchacho que trabaja en el gobierno, que era viceministro. Sí. Y entonces se le provocó un problema. ¿Por qué? Porque se filtró que él estaba enfermo. Entonces fue a visitar a la mamá y los vecinos le armaron o sea, por eso el gobierno lo único que le está permitido es no divulgar los nombres de los... si una familia quiere divulgarlo, lo divulga, porque eso no es una vergüenza, no es pecaminoso. No es que no es algo voluntario el hecho de que se ve uno contaminado con eso. O sea, yo creo que lo propio es decirlo con tiempo, tomar las medidas precautorias. Y tú lo puedes decir porque para que los vecinos no te vayan a visitar, no te vayan... y sepan que tienen que hablar contigo telefónicamente o tantas cosas, ¿no? Pero eso es importante. El gobierno ayer hizo un cambio radical en el manejo de su conferencia de prensa. Sí, ya lo vimos. Muy profesional. Sí. Oiga, se llama, aquí me informan, dice que se llama David Sayet, el nombre del funcionario de planificación, creo que es, ¿no? Él era viceministro. Sí. Y hubo un cambio ahí. Sí, okay. Y quedó de asesor de algo ahí. Oiga, hablando de todo un poco, señor Murgas, ayer detuvieron al hijo de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Es muy triste. El hijo del magistrado Sedalice. Él fue detenido con una cantidad de cocaína, o sea, no sé cuántos kilos de cocaína. Y aquí me dice una persona que el señor Sayet está en la UAF, la Unidad de Análisis Financiero. Pero ¿sabe qué, señor Murgas? El hijo de este magistrado es una tragedia, porque realmente yo sí quisiera poner distancia de los hechos, ¿no? Una cosa es un padre, otra cosa es el hijo. O sea, los hijos no tienen culpa de los padres, ni los padres sí tienen un poquito de culpa con los hijos, pero lo que quiero decir es que esto no debe, bajo ninguna circunstancia, afectar el prestigio del viceministro, porque a veces los hijos se salen del carril de la línea derecha de hacer las cosas bien. No, y tuvo una oportunidad el muchacho de corregirse, porque hace unos meses, hace 3 meses, lo capturaron teniendo un arma sin permiso para portar armas. Entonces, allí lograron darle casa por cárcel. Entonces, bueno, no aprovechó esa oportunidad que tuvo. Y esto es muy triste, porque su papá es un hombre serio, llegó a magistrado,
de la Corte Suprema y un buen abogado. Bueno, yo sí quiero llamar la atención sobre eso. O sea, parece que este joven ya tenía antecedentes y ayer finalmente lo capturaron con no sé cuántos kilos de cocaína. Allí la justicia tenía que hacer su trabajo, porque no es el primer magistrado que se ve afectado por un hijo. Eso ya se ocurrió antes. Entonces, eso por una parte, señor Murga, pero el toque de queda es importante cumplirlo puntualmente, porque eso incluso va a reducir la criminalidad, la cantidad de asaltos, etcétera, porque el hecho de que no pueda andar por las calles circulando nadie permite que la policía tenga menos controles de quienes están en las calles. Y la gente está en casa. Por eso, y la gente va a estar en casa. Entonces, es una buena oportunidad para retomar un poco la seguridad y la tranquilidad, y la tranquilidad de la sociedad. Entonces, el toque de queda debe ser de estricto cumplimiento. Eso que usted dijo, ¿no? Estricto cumplimiento. A las 9 de la noche, todo el mundo en su casa o en la casa ajena, pero no puede estar en las calles. Lo que quiero decir con esto es que eso va a ayudar en varios aspectos, señor Murga. Primero, la contaminación ambiental va a bajar, va a reducir. Ya se ve que el mundo ha estado tomando un respiro ahora que han tomado estas medidas de cerrar ciudades. Hay menos movimiento vehicular, hay menos contaminación, y esa es una gran ventaja para los países y para el planeta. Esto puede traer como consecuencia también la unidad familiar. Es una forma de que la gente esté más en casa, porque generalmente la gente tiene cada uno su camino y sus vías para andar. Entonces, entonces la otra, por favor. Y la otra aquí que quiero que ver en este sentido, amigos oyentes, es va a promover el hecho de que haya menos contaminación entre los ciudadanos, porque el hecho de que estar en la familia ahí metido no tienes posibilidades, por lo menos en esas horas, de estar llevando, si eres transmisor del mismo virus, a otras personas. Yo creo que vale la pena que ese toque de queda se respete de una manera muy responsable, y los que lo incumplan, que no tengan justificación para estar en la calle, porque tiene algunas excepciones. Eso es importante, y voy a decir ahora cuáles son las excepciones, pero los que no tienen nada que hacer en la calle. Bueno, Guillermo, yo todos los días hablo con un canillita aquí que tiene más de 60 años de ejercer el oficio, está ahí frente al Prado, y ahí yo hago siempre una tertulia todas las mañanas, y cada día veo desfallecer más la cantidad de periódicos que él pide para venderlos. O sea que esta crisis es una oportunidad grande para los periódicos, para mejorarse. La gente va a tener más oportunidad de leer periódicos. Entonces, y de leer libros también. Y de leer libros, sí. Pero sobre todo, los periódicos tienen volver al hábito que teníamos. Yo recuerdo, yo no podía vivir sin leer todos los días un periódico. Yo leía los periódicos y nací así, me crié en una casa donde leíamos periódicos. Y después que viví en Chiriquí, también habían periódicos chiricanos que los vendíamos en un pueblo como Tolé. Se vendían periódicos que eran hechos en David y La Estrella de Panamá, que llegaba a Tolé en la década del 50. Entonces nosotros tenemos que aprovechar. La televisión panameña puede aprovechar el que la gente esté en casa. Y lo están haciendo, señor Burgas. Sí, se está haciendo. Sí, pero aprovechar para mejorar la calidad, hacer grandes debates, grandes programas. Yo creo que mire ese edificio, señor Burgas, ¿sabe por qué? Porque lo que no se quiere es tener mucha gente en un estudio, y eso es fácilmente comprensible. Bueno, o recapturar, poner los programas viejos que la gente... A mí me gustaría ver de nuevo a Martínez Blanco y ver ese tipo fueron de cosas. Aquí me dicen 130 kilos de cocaína tenía el hijo del magistrado cuando pero yo no sé si él los tenía o lo capturaron estaba en la organización. Era una operación antinarcóticos. Sí. Detuvieron un auto y él iba en ese auto. Iba en el auto. Sí. Bueno. Oiga, señor Burgas, la otra es que es importante ver la economía como un factor determinante para presente y futuro. El Producto Interno Bruto de la mayor parte de los países se ha caído, producto exactamente pues del coronavirus. El coronavirus es la segunda pandemia del siglo XXI. Ojo, no es la primera, es la más grave, porque cuando el H1N1 tuvo también sus efectos, pero no a este nivel y esta contundencia con que hemos sido nosotros maltratados por este virus. Eso implica, y a mí me llama mucho la atención,
que el hombre ha hecho ingentes esfuerzos, por ejemplo, por poner el pie en la luna, me parece muy bien. ¿Por qué? Poner el pie en la luna, en nuestro satélite, o llegar al planeta Marte, ¿sí? O gastarnos trillones de, como dicen los estadounidenses, trillones de dólares en guerra y en equipo de armamento, pero en salud vamos todavía nosotros un poco de rezago en enfermedades muy comunes, pero también fatales, como el cáncer, por ejemplo. La lucha contra el cáncer no se ha podido llevar a cabo porque no hay el recurso necesario que se le aplica. Ahora, con eso se le mete a la señal. La otra es que nosotros con este virus del COVID-19 tenemos la oportunidad de que los gobiernos, los grandes sobre todo, repiensen el tema del gasto militar, el gasto en armamento, por una parte, y por otra mirar un poquito más hacia la salud, porque en la medida que un pueblo esté enfermo, ese pueblo no va a poder progresar. Y tener un pueblo enfermo implica también gastos adicionales. Entonces, se me ocurre pensar a mí, lo digo con mucho respeto, que aquí debe hacerse lo mismo, repensar también la forma como se está invirtiendo el dinero en este país, porque Panamá, con los ingresos que tiene el Canal de Panamá, que no tiene ningún otro país en el mundo, nosotros realmente ese ahorro Panamá, comenzarlo a utilizar en situaciones de crisis como esta. Hola. La ciudad hospitalaria estaba construida en un 80%. Por ahí veo... La infraestructura. Sí. Por ahí veo que se quieren gastar no sé cuántos cientos de millones de dólares en crear un hospital que va a estar construido en 2 meses o 3 meses, no sé. ¿Por qué no hacemos un esfuerzo por terminar la ciudad hospitalaria, Guillermo? Eso es una... La han llamado Hospital Express, señor Murgas. Sí, pero... Se pretende esto... no sé, pero bueno. No, así le llaman, Hospital Express. Pero dejar las obras a medio palo, Guillermo, es una crueldad. Que la ciudad hospitalaria, porque el que la empezó fue Ricardo Martinelli. Un desperdicio. Entonces, no la vamos a terminar. Varela no la terminó porque era una obra mezquindad, de Martinelli. se llama mezquindad. Las obras no deben tener ni nombre ni apellido. Ni apellido. Hay que acabar con esa mala práctica. Y yo voy a decir algo... No, y las obras monumentales, porque aquí todos los gobiernos y todos los políticos se están rebuscando con las grandes obras del Estado. Le voy a decir una cosa. De aquí, de las grandes obras del Estado, salen grandes fortunas. Exacto. Que las lucen. Que no pueden justificarlas. No las pueden justificar. Entonces, señor Murgas, yo voy a decir algo. Eso es un pecado. Algo en positivo. Sí, aquí todos esos miles de millones de dólares que se han robado deben devolverlos para que nosotros tener aquí los recursos. Eso es lo que tiene que hacer la justicia panameña. No estar mirando para otro lado. Pero sabe que, señor Murgas, déjeme tomar un tema que creo que vale la pena. Porque ya vemos nosotros que ha comenzado a despertar, por ejemplo, el caso de Brecht. Ya comienza a hablarse más de Brecht en Panamá. Es una buena señal. Pero no hay que olvidar las otras empresas también que han cometido actos de corrupción y que la aceptaron, como MECO, FCC. Son empresas que realmente son organizaciones delincuenciales, ¿no? Que no deben quedar impunes y de poder volver a contratar con el Estado. Yo creo que ese tipo de prácticas sería un mensaje que estamos mandando hacia afuera para que vengan no únicamente empresas brasileñas y españolas, que son las que se han llevado aquí el gran botín. Hay que abrirlo más a que vengan empresas de otros países y que sean empresas que realmente tengan pruebas de cualquier tipo blindadas contra la corrupción o el pago de coimas. Por ahí podemos comenzar porque, como dijo Marcelo Debrecht, no dice, no, cuando yo llegué no es que yo corrompí. Ellos eran corruptos, dijo Marcelo, es como un descargo, ¿no? Entonces, si él puso a prueba la honorabilidad de los políticos, vale la pena que los mismos políticos también demuestren que tienen algún tipo de orgullo, de amor propio o de autoestima y buscan la manera de acabar con este tipo de mala praxis, como se le llama. Bueno, el corte comercial viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente.